asunto de las deudas que se tienen con ingenieros con relación a obras, proyectos desarrollados por el Estado. Inclusive hace unas semanas comentábamos que el señor presidente Luis Abinader mencionaba el famoso nudo legal, ¿verdad? Sí, El famoso nudo legal, que eso es una terminología nueva para básicamente decir que son proyectos que han sobrepasado los montos que estaban inicialmente asignados. Pero a todo esto, en esa situación, los que están cargando con la culpa, por decirlo de alguna forma, y la responsabilidad, somos nosotros los ingenieros, arquitectos a cargo de las obras. ¿Cuál ha sido la posición del CODIA? Yo sé que ha sido de defensa y de llamado de atención con esa situación. Sí, así es, José. Y lamentablemente, como tú dices, en esta ocasión, y para ese caso específico, las obras se están cortando por lo más delgado. Lamentablemente. Los más delgados son los profesionales de las ingeniería y arquitectura, contratistas de esas obras. Específicamente hablamos en esta ocasión del programa de edificación escolar que se inició en el año 2013 en la gestión del licenciado Danilo Medina y que se construyeron alrededor de 28.000 aulas en todo el territorio nacional, donde los profesionales nuestros del colegio han estado de manera directa inmersos con todo su conocimiento, poniendo su salud, poniendo todo en sacrificio, incluso su familia. Su patrimonio personal. Y están en mucha dificultad ahora porque falta de lo que es, ustedes como profesionales de nuestro sector conocen, la falta de planificación, como se inician las obras en el país. Ese programa inició con una buena intención, pero sin planificación. Y eso es lo que ha llevado a que esos presupuestos mal hechos, porque hay que decirlo así de manera transparente y con propiedad, fue presupuesto mal hecho que se hicieron, un presupuesto único, incluso con un diseño único, y todo lo que tenemos un mínimo conocimiento de ingeniería sabe que eso no es aplicable, ni es funcional, porque las condiciones de los terrenos no son así. No, lo primero es que muchos de ellos ni siquiera con una ubicación de terreno. Exacto. O sea, los que tenían ubicación, que ninguno prácticamente la tenían, que fue parte del problema, no eran las mismas condiciones. Eso significa que el presupuesto y el diseño automáticamente iba a variar. Cuando tú harías un diseño, varía todo y el presupuesto se incrementa, no reduce, se incrementa, porque no hay planificación. Y eso ha sido parte del problema, y eso que escuelas que se hacían, pues estaban en presupuesto con 15, 20 millones de pesos. Fácilmente tú la ves con un presupuesto de ejecución ya, escuela terminada, con 100, 125 y hasta 150 millones de pesos. Pero eso no es por culpa de los profesionales. Cuando un ingeniero, ustedes como que han participado también en la parte constructiva de una obra, cuando tú presentas una actividad operativa, un proyecto, y más cuando es a través de un contrato, no puedes desarrollar ninguna actividad si no es previamente autorizada. Primero por la supervisión y luego por todos los entes regulatorios de esas instituciones. Y eso se dio de manera transparente y los profesionales todos esos procesos se dieron. Se validó, se auditó, se fiscalizó por todas las instituciones, OISOE, que era la que manejaba la parte técnica, conjuntamente con Obras Públicas, y también pues, el mismo Ministerio de Educación creó una unidad de fiscalización de esas obras, que pasó por ese filtro también. Y también la Contraloría General de la República tiene otro filtro para garantizar de que cuando se le va a pagar una cubicación a un profesional de la ingeniería, debe pasar por todos esos filtros. Ha pasado por todo eso, pero lamentablemente, ahora mismo en el sector del Ministerio de Educación, la Contraloría, incluso nosotros hemos llamado la atención del presidente de la República para su intervención, para que finalmente se le pague a los ingenieros, que es parte de nuestro compromiso, parte de nuestro deber como representantes de ellos, que se le cumpla. La mayoría de esas escuelas hace 3, 4 y hasta 5 años que se entregaron, y a muchos de ellos todavía no se le ha pagado la cubicación final, con deuda en el banco, con la entidad financiera, con los proveedores, con los mismos trabajadores que te buscan hasta debajo de la tierra para que tú le pagues, porque ellos no entienden de que a ti no te están pagando y ellos quieren que le cumplan. Pero dígame una cosa, ingeniero, y escúchame la interrupción, porque en estos días vi al ministro de Educación diciendo que se habían pagado una parte de esas deudas, o sea, entonces no es así, esa no es la situación real. Lamentablemente, y nosotros nos pronunciamos en ese sentido, es un asunto como mediático para tratar de bajar presión, porque hay una presión social, porque hay una gran cantidad, alrededor de 7.000 profesionales que tienen problemas.
económicos, con deudas, contratistas de esas escuelas. O sea, estamos hablando de 42.000 colegiados que nosotros tenemos en el país, 7.000 ahora mismo están afectados por esa situación. Nosotros hemos hecho ruedas de prensa, hemos hecho comunicados públicos tratando, incluso hemos enviado comunicaciones al ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, para que se reúna con nosotros como representantes de esos profesionales, para buscar una salida salomónica y efectiva a esa situación, porque esa gran cantidad de profesionales que tienen esos compromisos hay que buscarlo en una forma. Y ahora hablando del retorno a clase, ¿verdad? Que se está mencionando en estos días, se va a retornar a utilizar muchas de esas estructuras, de esas escuelas que ya están terminadas, entregadas, pero que no se han pagado. Así es. Lamentablemente esa es la realidad. El ministro de Educación anunció un programa importante matutino del país que se había pagado 16.000 millones de pesos de 17.000 que se debían. Nosotros en inmediato escribimos a través de las redes sociales del CODIA y la mía personal, no decir, a mí no me gusta usar la palabra, sino porque la palabra correcta es emplazar al ministro de Educación para que publique los listados de supuestos que ellos dicen que... Porque si ese dinero se pagó, tiene que haber uno destinatario. No desmentirlo, sino... ¿Quiénes lo recibieron? ¿Quiénes lo recibieron? Y le copiamos a Twitter al presidente de la República, porque el presidente, y hay que decir la verdad, ha estado tratando de manejar el país con transparencia, pero la transparencia debe ser en la realidad, en la práctica. Y dándole continuidad a esos procesos de Estado. No mediática. Exactamente. Y lo que nosotros queremos, que esos profesionales, ingenieros, arquitectos y agrimensores, que han sido contratistas de esas escuelas y otros proyectos importantes, porque nada más no el programa de edificación escolar. Tenemos los hospitales también. Ustedes saben que también una gran cantidad de hospitales, 56, que se hizo un sorteo en el Ministerio de Salud Pública en el año 2014, que pasaron luego por disposición del Poder Ejecutivo a la OISOE. Se desarrolló un amplio programa de construcción y de hospitales, que inicialmente eran reparaciones, que por eso también es un problema del llamado nudo legal, que inicialmente en el Ministerio de Salud Pública se iban a reparar hospitales. Ustedes saben que esas reparaciones que se han hecho históricamente simplemente es pérdida o era pérdida de dinero. Un paño con pasta. Sí, así mismo. Y los problemas neurálgicos de esas edificaciones, para poder cumplir con eficiencia lo que espera el Estado Dominicano y el pueblo dominicano, no era lo que se hacía. Esas grandes inversiones, alrededor de 50, 60 millones de pesos, 100, 200 algunas, de esos hospitales, el presupuesto que alcanza los 1.500 millones de pesos. Por ejemplo, el Darío Contreras, que es uno de los famosos que se habla, que tenía un presupuesto inicial de alrededor de 700 millones de pesos y terminó en 2.500. Sí, que es un tema que nosotros hemos insistido en muchísimas ocasiones, el tema de la planificación. O sea, no hay una definición de alcance al inicio de los proyectos y se va sobre la marcha agregando cosas y al final lo que quedan con los problemas son los contratistas de los proyectos. Con relación, escúchame, Rafael, con el tema del Darío Contreras, y esto puedo ser, porque yo soy testimonio, puedo decir, pues yo fui de los que participé en el primer levantamiento cuando Danilo hizo la visita que decía que no hay forma de que ese hospital operara de manera digna. Yo fui de la comisión que fue en la parte electromecánica, hacer la evaluación, una comisión de arquitectos, ingenieros civiles, estructuralistas, ingenieros electromecánicos y agrimensores que se creó. Y cuando nosotros hicimos el levantamiento completo y vimos la realidad de ese hospital como era anteriormente, la información que dimos fue la recomendación que eso había que hacerlo nuevo. Y se hizo un diseño, se trabajó toda una planificación y la inversión que era alrededor de 700 millones de pesos inicialmente terminó en 2.500. Pero la persona que tenía ese contrato, hay que hacer una reforma de la ley para poder justificar el pago de esos recursos. Todo el problema inició cuando se dijo que eran 700 millones. En ese caso. Y así ha pasado en todos. De esos 56, alrededor de 45 que se terminaron. Pero tienen problemas con el tema de los pagos porque pasaron el 25% que establece la ley de contratación. Pero entonces, perdón, la pregunta que yo quiero hacer, o sea, ¿cómo puede de 700 llegar a 2.000 sin que haya una alarma? Entonces, si no la hubo, me parece hasta cierto punto, y con perdón para el señor presidente, asúmalo. Porque lamentablemente tiene que haber un responsable.
Sí, claro. El principal tema es establecer responsabilidades. Establecer responsabilidades. Entonces, nosotros a la hora, y eso lo comentaba con el ingeniero fuera de cámara, a la hora de pagar a compañías extranjeras, a ingenieros extranjeros, a constructoras extranjeras, asesores extranjeros, cumplimos. Odebrecht sobrevaloró muchísimas obras y se le pagaron, y todavía se le está pagando dinero. Eso es así. Entonces, los amarres legales, el mismo peaje de sombra, o sea, los amarres legales son solo para los dominicanos. O sea, usted hizo un contrato con un ingeniero, si se excedió el 25%, oye, alguien tiene la culpa, pero si esa persona completó el trabajo, no, es que son obras que están hechas, que es un tema de auditarlas, que están ahí, se pueden valorar. Se excedió el presupuesto, pero lo que se excedió está ahí, pues entonces alguien tiene que asumir. O sea, cuando el presidente dice hay un nudo legal, o sea, como que, no sé, como que tu papá te diga que no puede darte dinero para ir a la escuela porque no tiene dinero, o sea, porque le corresponde a tu mamá o algo así, o sea, como... Yo te voy a dar un ejemplo específico de un proyecto que ha sido muy emblemático del sector energético en el país, el proyecto de Punta Catalina. Nuestro querido Punta Catalina. La famosa Punta Catalina. Punta Catalina inició con un presupuesto base aprobado en contrato de 1.945 millones de dólares. Eso es así. Y terminó casi en 3.000. Exactamente. Pero nadie ha dicho que no se puede pagar a esa gente. Hay que pagarle. No, hay que pagarle. No, pero claro, pero con estos profesionales. A los obreros que trabajan ahí también. Exacto, hay que aplicarles la ley y todo el mundo sabe. Y esto, mucha gente, no, señores, un obrero, una persona que trabaja el día a día molesto porque no se le ha pagado es capaz de cualquier cosa, ¿eh? Exacto. Sí, no, que hay una responsabilidad social. Claro. El arquitecto, el ingeniero, el contratista a cargo de un proyecto que asume unos compromisos de deuda, principalmente con mano de obra, con personal, tiene una responsabilidad ante esas personas, claro, ante esa comunidad, ¿tú me entiendes? Entonces, decir que ahora no se le puede pagar después que el trabajo está hecho, nosotros entendemos y sabemos la intención del señor presidente de manejar ese tipo de situaciones, pero nuevamente, lo que hay que establecer es responsabilidad. En este caso, se está cargando la culpa al que ejecutó y hizo su trabajo. Exacto. El que planificó, el que aprobó, el que autorizó, el que no verificó los alcances correctos para ese proyecto, ahora mismo no está sufriendo las consecuencias. Totalmente. Es lo mismo que el ingeniero planteaba, que son presupuestos hechos fuera de la realidad. Son plantillas, sí, plantillas de presupuesto. Lamentablemente, y hay que decirlo, en muchas circunstancias, y nosotros lo hemos denunciado en diferentes medios, en diferentes momentos, hay muchos de esos presupuestos que simple y llanamente se colocan para cumplir una formalidad y poder asignar a alguien que haga el proyecto.